¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto vía Zoom con el licenciado Leandro Graglia, que es consultor, analista político, fundador y director de Analítica 427. Lo vamos a recibir. ¿Cómo estás, Leandro? Buen día. Buen día, Alejandro. Un gusto poder conversar con vos nuevamente. El gusto es mío. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, un poco más tranquilo ahora después de estas jornadas bastante moviditas, ¿no? Es cierto. Bueno, después de todo lo que ha pasado, ¿qué estás viendo? Bueno, creo que el mensaje, o uno de los mensajes más importantes que dejó la última elección, el último proceso electoral en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo, es que se termina de consolidar el liderazgo de Milei y de la Libertad Avanza sobre el espacio no peronista o el espacio antiperonista, depende de cómo se le quiera ver, en lo que es la clase política argentina. Si acá hay dos grandes espacios, el peronismo y el no peronismo, definitivamente este segundo espacio va a ser liderado por Milei y el PRO y Juntos por el Cambio, por supuesto, también, ya entran definitivamente en una etapa diferente de menor peso político nacional. Esa es la principal conclusión. Eh, en las provincias también ha habido algunas sorpresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, en la provincia de Jujuy, la Libertad Avanza, en la capital hizo una gran elección. ¿Vos crees que se ha iniciado un proceso de renovación generacional con esta elección? Bueno, recién te decía, esta conclusión, digamos, de nivel nacional que se puede sacar de la libertad, de la elección de la Libertad Avanza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es uno de los grandes conclusiones, uno de los grandes eventos que nos dejó este último proceso. Pero si se toma también con las elecciones del 11 de mayo, entre las cuales estuvo sin duda Jujuy y Salta también, yo creo que hay algunas máximas que vale la pena tener en cuenta. Una de estas que vos decís, aparece un espacio nuevo, es decir, la Libertad Avanza no había participado en este tipo de elecciones anteriormente y en este debut electoral lo hace muy bien, obtiene a nivel provincial también en las distintas provincias un resultado aceptable, pero creo que una de las conclusiones que tengo que obtener o que tengo que ver es que en todos lados, salvo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ganan los oficialismos. O sea que, más que una renovación generacional, lo que yo creo que se está produciendo es una reconfiguración del escenario político del país, no digo nacional, sino digo del país, que no es lo mismo, en el cual hay como tres tipos de fuerzas, dos grandes tipos de fuerzas políticas. Una, los grandes proyectos con vocación nacional, además tienen cierta vocación ideológica, que por hoy son el peronismo en su faceta más bien kirchnerista y la Libertad Avanza, y los oficialismos provinciales, que pueden tener un origen más bien radical, caso Jujuy, más bien justicialista, caso Salta, pero que en definitiva son provincialismos, que se empiezan a cerrar y que renuncian más o menos explícitamente a integrar un espacio con proyección nacional. Entonces creo que el PRO ha pasado de ser una de esas fuerzas políticas que procuraban o pretendían tener vocación de espacio nacional a ser un oficialismo provincial que además es el único que ha sido derrotado en las últimas semanas. Bueno, y el antecedente que queda de los enfrentamientos que todavía entiendo continúan entre Mauricio Macri y Javier Milei, ¿vos crees que eso puede obturar un acuerdo para la provincia de Buenos Aires o va a haber un paréntesis en la pelea entre ellos y se va a acordar definitivamente? Yo creo que va a haber un acuerdo entre la Libertad Avanza y los dirigentes del PRO o de Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires. Creo que eso va a suceder al margen de si lo quiere o no lo quiere el expresidente Mauricio Macri o al margen de qué tanto se oponga o se peleen con el presidente Macri al exterior.
no hace sino favorecerlo. Las dos grandes cabezas de provincia de Buenos Aires de este espacio, que son Ritondo y Santilli, ya están en conversaciones y van a avanzar en este sentido, digamos. Yo creo que un acuerdo que se va a producir, creo que la relación entre Macri y Milei, o más bien el posicionamiento de Macri, va a tener cada vez menos impacto en esa definición. Entiendo. La sensación que me quedó a mí de la última elección del domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que la gente no priorizó tanto la gestión propiamente dicha de la prestación de servicios en la ciudad, y priorizó dos cuestiones: el tema de la inflación y el tema del orden, ¿no? Cuando hablo del orden, terminaron con los piquetes. Absolutamente. ¿Va por ahí? Absolutamente. De hecho, esa fue la apuesta de la Libertad Avanza, a nacionalizar la discusión. Por eso los mayores apoyos, además del propio presidente Milei, a Adorni como candidato, eran de Caputo, digámosle así, el que le pone la firma a la baja de la inflación, y de Bullrich, que además de ser incómoda para el PRO, digamos, como dirigente libertaria, aparte que su afiliación se produce en el medio de la campaña, digamos, a la Libertad Avanza, es la cara de la seguridad y de terminar con los piquetes, que es un poco lo que también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vivió en un tiempo con mucha fuerza. Bueno, los jujeños se pueden hacer una idea bastante clara, digamos, de lo que puede impactar en una sociedad acostumbrada a los cortes, a los piquetes, digamos, al uso y al abuso de la protesta social, lo que significa cuando de repente eso desaparece, digamos, ¿no? Y el capital político que se construye ahí, creo que en Jujuy lo puede entender muy bien. Ahora, yo no sé si me animaría a decirme que no se priorizó la gestión, porque los índices de aprobación de la gestión de Jorge Macri son malos. En la gran mayoría de la sociedad condena la gestión de Jorge Macri por mala, digamos. Entonces, fíjate que incluso los puntos que saca Rodríguez Larreta son puntos Claro. pro, pero que desaprueban la gestión, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un detalle O sea, interesante para tener en cuenta. en el caso de Rodríguez Larreta, cierta porción del electorado le reconoce su capacidad de buen administrador, ¿no? ¿Es así? Sí, fíjate incluso que a tal punto, digo, en esto siempre hay que fijarse quién pega y a dónde para ver en dónde uno anda bien y anda mal. Eh, el propio Mauricio Macri tuvo declaraciones ahora posteriores a la elección en las que decía que, bueno, que parte de los problemas, porque ahora la ciudad tiene muchos problemas, pero que en realidad son herencia de los malos años de la gestión de la reta, digamos, ¿no? Entonces, hay ahí una cuestión que está asociada a la gestión que es mala, digamos. También es cierto que la gestión de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cualquier gestión provincial, hace un poco lo que puede con los recursos que tiene, pero fíjate, ¿no? Said obtuvo un apoyo rotundo, Sáenz también, ni hablarlo de Cedero en Chaco, ni hablarlo de Poggi en San Luis, que le sacó 20 puntos a la única lista opositora, que era la del peronismo, digamos, más allá de dos listas proto-libertarias que había en la provincia, que sacaron 7, 8 puntos cada una. Digo, la sociedad acompañó los oficialismos provinciales en estas elecciones intermedias y no lo hizo así con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hubo puntos para la reta que solo pueden venir no de un posicionamiento ideológico, sino de un reconocimiento de su gestión, digamos, ¿no? Porque si era por pertenencia partidaria, votabas a los penales. Si era por orientación hacia la derecha, votabas a dormir. Si era digamos, cualquier otra alternativa, tenías opciones para votar. La reta solamente pueden venir de ahí, yo creo que eso es lo que vimos, ¿no? Ese reconocimiento de su gestión. Está muy bien. Ahora si viene, digamos, hay que retomar la actividad en el Congreso. ¿Vos creés que tras la pelea entre Macri y Milei, el PRO va a dosificar los apoyos que necesita el presidente en el Congreso, o por una cuestión de afinidad ideológica, si vos querés, pese a los enfrentamientos, van a acompañar? Yo creo que aplica el mismo concepto cuando conversamos recién sobre el acuerdo en Provincia de Buenos Aires. A cada diputado, a cada senador del PRO individualmente, de cara a sus votantes y de cara a su distrito, a su posible reelección, a su próxima campaña, etcétera, va a tener cada vez más incentivo para acompañar iniciativas más bien ideológicas. Es decir, el gobierno nacional sigue gozando de buenos niveles de apoyo,
y del otro lado empieza a quedar el peronismo. Adorni lo dijo en su conferencia de aceptación de resultados, de triunfo, y lo dijo, aquí está el kirchnerismo y nosotros. Entonces, individualmente va a haber mucho incentivo, sobre todo para quienes vienen de electorados anti-kirchneristas o antiperonistas, que los votaron al PRO para que fueran la oposición al kirchnerismo, para que fuese una alternativa al kirchnerismo. Va a haber mucho incentivo para que acuerden, se acerquen, acompañen cada vez más al gobierno de Milei. Lo que pasa es que no va a haber incentivo para quienes viven de la dirigencia del partido, es decir, para Macri, para Vidal, y ahí es donde creo que se va a terminar de diluir el liderazgo, va a sufrir de nuevo el liderazgo de Macri sobre ese grupo de diputados, ¿no? Entiendo. ¿Vos creés que, escuchaba a un periodista anoche diciendo, la idea republicana no es para la Argentina? ¿Vos creés que vamos hacia una democracia menos republicana con el liderazgo de Milei? En todo el mundo está en retroceso la institucionalidad democrática porque la sociedad está más fragmentada, la tendencia reciente es hacia la polarización y hacia esta combinación, digamos, de fragmentación social y polarización política, lo que nos da es pocos incentivos para buscar grandes mayorías sociales, grandes consensos. Ahora, y por eso está, digamos, ahora de moda y el concepto al que hay que prestar atención es al de minorías intensas. Ahora ya no vale la pena tratar de construir un 45, un 50% de apoyo, yendo hacia el centro ideológico, yendo hacia el medio, hacia los equilibrios, sino que vale más la pena tratar de solidificar un 27, un 28, un 30% muy nítido, con conceptos muy ideológicos, muy confrontativos con el resto, porque se asume que si yo tengo el 30, tengo chance de ganar porque los otros están fragmentados en muchos pedacitos de 10, 12, 15, 20, 25, entonces con el 30 me alcanza y me gana, con el 23 me alcanza y me sobra para ganar. Esa, esa forma de pensar no está pensado el sistema democrático para que se construya políticamente así. Está pensado para tratar de buscar ciertas mayorías. Ahora, dicho eso, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. En Australia, perdón, en Nueva Zelanda ganó el laborismo, en Inglaterra ganó el laborismo, son propuestas más moderadas, más de centro. Cambia muy rápido esto y no tenemos que no queremos quedarnos en la foto, sino tratar de mirar la película, ¿no? Pero sí, creo que la respuesta a tu pregunta es que sí. Está muy bien. ¿Cuál es tu opinión respecto de el lenguaje? ¿Estamos frente a un nuevo lenguaje en la política con la llegada de, bueno, lo que significa la figura del presidente y su entorno y cierta aceptación del público, digamos, ¿no es cierto? Más allá de los insultos y de los ataques emocionales del presidente, ¿vos creés que la gente convalida eso por sobre otras cosas? Yo creo que hay varios fenómenos que se están dando en simultáneo, se retroalimentan y están relacionados, pero son varios fenómenos diferentes. Uno tiene que ver con la incivilidad, que es la apelación a la agresión, a la bajeza, al insulto, a la descalificación. Ese es, diría, un estilo que lo vemos en el presidente. Eso puede o no estar asociado, en este caso lo está, pero no siempre está al discurso de odio, que es el de decir, a la operación por la cual cuando uno construye a una persona, un colectivo, una persona diferente, al mismo tiempo le construye la necesidad de destruirlo, digamos, ¿no? Es decir, este grupo de personas tenemos que odiar por lo que son y como la única forma de que dejen de ser lo que son, que es su naturaleza, es eliminarlos, digamos, ¿no? Como decir, yo no puedo cambiar algo que se es. Entonces, lo único que me queda es quitarlo del medio. Eh, Esa combinación de incivilidad y de apelación al odio o al discurso del odio es una novedad relativa en nuestra historia. Lo que sucede ahora, a diferencia de algún tiempo, mira, ahora estuvo muy de moda la conversación por los anuncios de Adorni mismo sobre la residencia de los extranjeros y la deportación de quienes cometieran eventos, digamos, hechos delictivos, etc. Algo muy parecido, digamos, pero un poco más tosco, ocurrió en el centenario de la Nación Argentina. Acercándose a 1910, los gobiernos conservadores decidieron que hay que
limpiar un poco el país para recibir el centenario con el país limpio. Y la deportación, solo que deportábamos italianos, españoles, ucranianos, que eran socialistas, anarquistas, etcétera, tenía la misma lógica. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que no son tan nuevas. Lo que ahora sucede es que está extremadamente magnificado por las redes sociales y por la velocidad de circulación de la información. Entonces, nuevo en parte, pero no es un fenómeno que nos hayamos visto nunca como humanidad ni como cultura política argentina, ¿se entiende? Entiendo. Hacia octubre vamos a ver un escenario parecido. Yo creo que sí. Yo creo que hay tendencias que se van consolidando. La Libertad Avanza sigue siendo un espacio nuevo, es una escoba nueva, sigue barriendo bien. Creo que su presencia como fuerza política nacional, con vocación nacional, con vocación de construcción nacional, con vocación de construcción ideológica, es lo que estamos viendo, va a seguir existiendo. Creo que entonces vamos a tener listas fuertes de la Libertad Avanza. Creo que todavía le falta jugar al peronismo. Vos fíjate, en la elección de 2023 a Milei le fue bien en el interior del país, no le fue tan bien en Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ganaba el peronismo y el PRO. De esas dos, ya jugó el PRO y en la partida entre el PRO y Libertad Avanza diría que ganó la Libertad Avanza. Falta la otra elección todavía, la de septiembre, la de Provincia de Buenos Aires, donde Sí, la Libertad Avanza va a confrontar no con el PRO, porque fíjate, la Libertad Avanza, como pasó en Jujuy, como pasó en Salta, se plantó como opositora al gobierno provincial. De hecho, la lectura en Jujuy es que, más que el peronismo, que ya es totalmente deslucido peronismo, la verdadera oposición al gobierno radical de Sadir va a ser es de la Libertad Avanza. Ahora, eso, digamos, trasladado a provincia de Buenos Aires, no sé cómo se va a configurar porque ahí van contra el peronismo y van donde el peronismo es fuerte, no donde el peronismo es débil. Entonces creo que ahí hay otra cosa. Y lo otro que sí creo que vamos a ver consolidado es el provincialismo, o sea, la tendencia hacia la provincialización. En octubre los gobernadores van a jugar las cartas a sus diputados, las cartas a sus senadores, donde se renuevan senadores. Entonces vamos a ver dos fuerzas con aspiración nacional y un conglomerado de fuerzas provinciales que saben que más que nunca cada voto que pone un gobernador en diputados, como siempre en el Senado, vale y vale mucho. Creo que eso es lo que vamos a ver de cara a octubre. Leandro, me quedan 2 minutos, de acuerdo a lo pactado. Muy, muy breve tu respuesta. ¿Qué quiso decir la gente que no fue a votar? Hay dos hipótesis. Una es que la gente está desencantada con el sistema democrático, con las reglas del juego democrático, y eso significa que la gente vota creyendo que le va a ir mejor en su vida o que va a tener un cambio, una transformación, no lo vio, volvió a votar, no lo vio, volvió a votar, no lo vio, y entonces empieza a estar descreída de la capacidad del sistema democrático, o sea, el voto, para brindar las respuestas. La segunda alternativa, yo me inclino a pensar por ahí, es que en realidad es un problema de representación. No es que la gente no quiera a la democracia, es que la gente no encuentra a alguien que pueda verdaderamente capitalizar su necesidad, su descontento y ofrecer una solución y enamorar, digamos. Que la respuesta a eso es que la libertad avanza existe. Si no fuese así, no existiría la libertad avanza. Leandro, gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Ale. Estamos en contacto como siempre. Chao, Gracias. gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está, ¿eh? Pasó Leandro Graglia, el consultor político, con su visión respecto de lo que ha pasado en la última elección, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las provincias del interior de la Argentina. Bueno, hemos invertido hoy el formato del programa. Tengo alguna reflexión para hacer respecto de la situación en el Ministerio de Educación. La velocidad que presenta el mundo en este momento, desde el punto de vista de su situación cambiante, nos deja muchas veces sin respuestas claras a los problemas sociales, que parecen agravarse, ¿no? La violencia, como vemos, se produce en todos los ámbitos. Sin embargo, la respuesta de los funcionarios políticos
en muchas ocasiones, diría por lo general, parece limitada a una actitud estática, casi, diría yo, se comportan como espectadores. Resulta preocupante la naturalización de los hechos, como el caso de los femicidios en Jujuy. Jujuy está a la cabeza de este tema dramático. El bullying en las aulas, otro tema muy grave. Y la pelea de los padres o de las madres en la misma puerta del ingreso a la escuela, a las escuelas. De modo que la violencia está desbordada. La situación ha llegado a un punto límite y no vemos reacción. La pregunta es, ¿estamos realmente haciendo todo lo que se puede para prevenir, contener y erradicar estas conductas? Hemos perdido la sensibilidad y la capacidad de reacción ante un escenario que cada día, como le digo, se vuelve más complejo y peligroso. La violencia que hoy se vive en comunidades como Tilcara, donde allí ha ocurrido un episodio grave con una pequeña adolescente internada en un hospital como consecuencia del bullying, no puede ser visto como un problema aislado. Requiere, me parece a mí, de una atención inmediata. Desde el Ministerio de Educación se cree que una acción concreta para resolver estos temas pasa tan solo por la organización de charlas. ¿Se da cuenta? ¿Y esto qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje nos deja esto? Como teoría aparece algo muy sofisticado, sí, charlas con especialistas. Ahora hay que pasar a la acción. Sin acción no vamos a ninguna parte. Además vemos una reacción tardía y muy superficial para abordar el tema. Vuelvo al Ministerio de Educación. Envió una delegación a Tilcara. Vieron, observaron, volvemos el 4 de junio. ¿Y qué hacemos? Es decir, un grupo de señores que no tienen la capacidad para resolver en el momento, para tomar una decisión en el momento. ¿Se da cuenta? Ahí debería haber estado la ministra liderando esa delegación. De modo que todo esto refleja una gestión desconectada con la realidad que solo intenta calmar las aguas en lugar de atacar las causas. ¿Sí? Van un ratito, ponen paños fríos y después no aparecen más. Esto no lo inventé yo, esto lo dice la gente. Lo mismo sucede con la Comisión de Educación. Tras varias semanas de reclamos, recién hoy se reunieron para abordar, entre otros temas, este que le estoy comentando particularmente, que exige, creo, insisto, una atención urgente. De modo que no sirve gestionar desde los despachos o desde reuniones aisladas. Hay que estar en la calle. Hay que recorrer los territorios, hablar con la gente. La ministra Serrano y los diputados tienen que salir de las oficinas y escuchar. Este es un gobierno, no es la primera vez que lo digo, este es un gobierno que se escucha a sí mismo. Y gobernar es escuchar qué es lo que está pasando. ¿Se da cuenta? De modo que me parece a mí que la ministra va a tener que pensar seriamente su gestión. Porque tanto la ministra como el gobierno no está leyendo realmente lo que está ocurriendo, que es la aparición de nuevos fenómenos que instalan la problemática social como las prioridades
permanentes, ¿no es cierto? Fíjese que volvió a instalarse el desempleo como la primera preocupación de los argentinos, superando el tema inflacionario. Pero claro, la inflación hay un grupo de gente que la está resolviendo. Aquí, me parece a mí, hay que invertir prioridades. ¿Sí? Si la prioridad presupuestaria está en otro lado, señores, corran el presupuesto y ocúpense de la cuestión social, desde el gobernador hasta la ministra. ¿Sí? Hoy le escuchaba a Mari Ferrín, presidenta de la Comisión de Educación, diciendo no hay presupuesto para poner psicopedagogos, psicólogos en las zonas afectadas por estos fenómenos, el bullying, las peleas. Me parece que no es una respuesta seria. Si la prioridad es combatir, terminar con la violencia o atenuarla, tienen que buscar los fondos para invertir en esa problemática. Sacar los fondos que están destinando a actividades que no sirven para absolutamente nada y llevar los fondos a lo que es prioridad. ¿Sí? Se gastaron 4.000 millones de pesos en una elección que no sirve para nada, porque recién los diputados o los concejales van a asumir en diciembre. Esto es lo que le pasa a la política y esto es lo que le tiene mal a la gente. De modo que vuelvo sobre el final instando a las autoridades, sobre todo de educación, que reaccionen. Porque el problema se va a ir espiralizando. Y no es, no es como dice la señora Ferrín, que los problemas están en la familia. Sí, claro, por supuesto, pero la familia ¿en qué hábitat vive? ¿Y quién le dio ese hábitat? El Estado. En vez de crear un hábitat amigable, saludable, donde uno puede respirar aire puro, tranquilo, sale a la calle, no hay violencia, no hay droga, no hay delincuencia, disminuye la tensión. Si los papás o las mamás tuviesen trabajo, disminuye la tensión. Entonces es un fracaso de la política. ¿Se entiende? Es un fracaso de la política. De modo que la solución no llega desde los despachos oficiales. Es al revés. En los despachos oficiales aparecen los problemas. Se lo dejo para que lo piense. Chao, hasta mañana.